No sé cómo empezar a contar esto, porque todavía me cuesta creerlo. Pasaron meses y aún me pregunto si lo que viví fue un sueño, una ilusión provocada por las medicinas, o un verdadero milagro. Lo único que sé es que desde esa noche mi vida cambió, y aunque me cueste explicar cada detalle, no puedo callar lo que me ocurrió. Yo soy taxista, y nunca fui hombre de misa ni de rezos. Me consideraba alguien práctico, que se levantaba temprano a trabajar, que peleaba por cada peso, que se conformaba con llevar el pan a la mesa, y con que el tanque de gasolina aguantara hasta el día siguiente. Pero la enfermedad llegó y todo eso se derrumbó. Tengo 52 años. Desde hace 3 me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Mis riñones dejaron de trabajar como debían, y poco a poco empecé a convertirme en un fantasma de mí mismo. Los médicos me mandaban a diálisis 3 veces por semana, conectado a una máquina que me limpiaba la sangre. Yo salía de ahí con el cuerpo molido, con la piel amarilla y las fuerzas por el suelo. Los que han pasado por eso saben de lo que hablo, la sensación de que te están drenando la vida, de que no eres más que un cuerpo enchufado a cables, esperando que la máquina te dé unas horas más de existencia. Con el tiempo empecé a resignarme. Al principio tenía esperanzas, que si el trasplante, que si un tratamiento nuevo, que si la ciencia estaba avanzando, pero esas esperanzas se fueron apagando cuando supe que no tenía un donante compatible, que los costos eran imposibles para alguien como yo, y que lo único que me quedaba era aguantar lo más que pudiera. Llegué a pensar que morir pronto sería un descanso, porque vivir así no era vida. Mis días eran manejar por la ciudad, recogiendo pasajes, cobrando carreras que apenas me alcanzaban para pagar las medicinas y el alquiler, y rezando, aunque yo no creía mucho, para que el dolor me dejara dormir un par de horas seguidas. Mis compañeros de taxi me decían que me cuidara, que descansara más, pero ¿cómo iba a descansar si tenía que llevar dinero a la casa? Mi esposa Lourdes me apoyaba, pero yo sabía que ella también estaba cansada. Sus ojos lo decían, aunque tratara de ocultarlo, y mis hijos, bueno, ellos ya eran grandes, ya tenían su vida, y aunque se preocupaban por mí, yo no quería ser una carga. Fue en ese estado de resignación, casi de derrota, cuando ocurrió lo que voy a contar. Era una noche fría, de esas en que el viento parece cuchillas, y las calles de la ciudad se ven más solitarias que de costumbre. Yo había terminado mi diálisis hacía unas horas, y en vez de irme a descansar, decidí salir a manejar un poco más. Necesitaba el dinero. Mi cuerpo me gritaba que me fuera a la cama, pero mi mente me empujaba a seguir. Además, a veces manejar me servía de distracción. Me hacía sentir que todavía era útil, que todavía podía estar al volante y llevar a alguien a su destino. Eran casi las 11 cuando lo vi. Estaba parado en la esquina de una avenida medio desierta, con las luces amarillas de los postes alumbrando apenas su figura. Al principio pensé que era otro cliente cualquiera, un hombre que había perdido el bus o que necesitaba llegar a algún sitio con prisa. Levantó la mano con calma, sin apuro, como si supiera que yo iba a detenerme, y me detuve. Se acercó despacio y abrió la puerta trasera. Me sorprendió su aspecto, vestía ropa sencilla, casi humilde, pero se veía impecable, limpio, como si el polvo de la ciudad no pudiera pegarse en él. No era joven ni viejo, su rostro tenía esa edad indefinida que uno no puede ubicar. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Oscuros, profundos, como si guardaran dentro un mar entero. Cuando me miró, sentí que algo en mí se estremecía, como si ese desconocido pudiera ver cada rincón de mi alma, cada secreto, cada miedo. Buenas noches, dijo con una voz serena pausada. Buenas. ¿A dónde lo llevo?, pregunté, tratando de sonar normal, aunque algo en mi interior ya estaba inquieto. Adelante, respondió. Yo le digo el camino. No era raro que un pasajero no diera una dirección clara desde el principio, pero lo extraño fue el tono en que lo dijo. No sonaba como alguien perdido, sino como alguien que sabía exactamente a dónde iba. Encendí el taxímetro y arranqué, aunque confieso que mi corazón ya latía distinto. Mientras avanzábamos por las calles silenciosas, noté algo más: mi dolor, ese peso constante en los riñones, había disminuido. No desaparecido del todo, pero era como si alguien hubiera bajado el volumen de un radio que llevaba encendido dentro de mí. Pensé que era casualidad, que quizás era la adrenalina de estar manejando, pero en el fondo sentí que no. El pasajero no hablaba mucho. Miraba por la ventana atento al camino, y de vez en cuando me daba una indicación: siga derecho, doble a la derecha, aquí a la izquierda. Su voz tenía una calma
que me resultaba extraña en alguien que viajaba a esa hora por esas calles. Normalmente los clientes a esas horas están nerviosos, apurados, borrachos o malhumorados. Este hombre no. Él parecía tener todo el tiempo del mundo. Yo trataba de concentrarme en manejar, pero cada vez que lo veía por el retrovisor sentía que algo raro estaba ocurriendo. Su rostro no era común, tenía una serenidad que nunca había visto en nadie, y sus ojos parecían hablar sin palabras. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me animé a romper el silencio. Disculpe, dije, ¿para dónde vamos? Él sonrió, una sonrisa tranquila, y respondió, vamos a donde usted necesite llegar. Me quedé sin palabras. No entendí qué quiso decir. Era él quien había subido a mi taxi, no debía ser él quien me dijera a dónde quería ir. Pero su respuesta me dejó confundido, como si la conversación tuviera un doble sentido que yo no alcanzaba a comprender. Seguí manejando. Las luces de la ciudad se iban quedando atrás y me di cuenta de que estábamos saliendo hacia una zona más tranquila, casi rural. El aire entraba fresco por la ventana entreabierta y yo sentía algo dentro de mí que no lograba explicar, una mezcla de paz y de miedo. Fue entonces cuando escuché su voz de nuevo, suave, como si estuviera hablando directamente a mi corazón. Estás cansado, lo sé. Has llevado esta carga por mucho tiempo. Me estremecí. No le había dicho nada de mi enfermedad, ni de mi cansancio, ni de mi vida. Pero él lo sabía. Era como si me hubiera leído por dentro. ¿Quién es usted?, pregunté, con la voz entrecortada. Él me miró por el retrovisor y, sin apartar esa mirada profunda, respondió, alguien que vino a acompañarte esta noche. No pude decir nada más. Un escalofrío me recorrió la espalda, y al mismo tiempo una calma inexplicable me llenó el pecho. Seguí manejando, sin preguntar nada, porque sentía que de alguna manera ya conocía la respuesta. Seguí manejando en silencio, con las manos aferradas al volante, y la mirada fija en la carretera oscura. Pero dentro de mí había un torbellino imposible de controlar. Ese pasajero no era como los demás. Cada palabra que decía me calaba hasta los huesos, como si sacara a la luz cosas que yo mismo me había negado a aceptar. Y lo más extraño era esa calma que me provocaba, como si por primera vez en años alguien me hubiera quitado un peso de encima. No quise mirar mucho por el retrovisor, pero cada vez que mis ojos se encontraban con los suyos, sentía que me atravesaban. No era una mirada agresiva, ni de juicio, pero me hacía sentir desnudo por dentro, como si ya no pudiera esconder nada. Recordé las veces que me había quejado en silencio, que había pensado que mi vida no tenía sentido, que había deseado no despertar al día siguiente. Todo eso me vino de golpe, y con cada recuerdo me invadía una mezcla de vergüenza y alivio, como si él supiera cada pensamiento y aún así no me rechazara. La ciudad quedó atrás y pronto estábamos en un camino más solitario, rodeado de árboles. Apenas se veían algunas luces lejanas de casas dispersas. El motor del taxi era lo único que sonaba, un ronroneo constante que parecía marcar el ritmo de mi respiración. ¿Hasta dónde vamos?, me atreví a preguntar otra vez, porque sentía que necesitaba saberlo, aunque una parte de mí ya intuía que la respuesta no sería normal. Hasta donde tú quieras llegar, contestó de nuevo con esa voz serena, casi como un susurro. Apreté los dientes. No entendía. ¿Qué quería decir con eso? No era lógico, y sin embargo dentro de mí algo reconocía que aquellas palabras no eran un simple juego. La incomodidad creció. Mi cuerpo estaba cansado, dolorido, y sin embargo sentía menos peso que de costumbre, como si la enfermedad hubiera cedido un poco. No era una ilusión, lo sabía, era real, pero no me atrevía a aceptarlo. Fue entonces cuando él habló otra vez. Tienes miedo de morir. Pero más miedo tienes de vivir así, con dolor. El aire se me atascó en la garganta. Nadie lo sabía, nadie había escuchado esas palabras de mi boca. Mi esposa me veía sufrir, sí, pero yo nunca le confesé ese pensamiento oscuro que me acompañaba cada noche, que a veces deseaba cerrar los ojos y no volver a abrirlos. ¿Quién es usted?, pregunté, apenas con un hilo de voz. Él sonrió. No fue una sonrisa de burla ni de misterio barato, sino una sonrisa que transmitía ternura. Soy alguien que vino a recordarte que no estás solo, respondió. Sus palabras me estremecieron más que cualquier diagnóstico médico que hubiera recibido. Sentí que mis manos temblaban en el volante, así que aflojé la velocidad y me orillé un poco para tranquilizarme. El pasajero no protestó, al contrario, parecía esperar con paciencia infinita cada movimiento mío.
como si supiera que yo necesitaba tiempo para asimilar lo que estaba ocurriendo. Me estacioné en la orilla del camino, en medio de la nada, con solo la luz débil de los postes lejanos, y la luna brillando en lo alto. Me giré hacia él y, con la voz entrecortada, le dije: «Mire, no sé qué juego es este, pero yo estoy cansado. Estoy enfermo. Estoy acabado. Si usted quiere que lo lleve a algún lado, dígame la dirección, y si no, dígame qué quiere de mí». El hombre me sostuvo la mirada. Y entonces ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Su rostro, que hasta ese momento me había parecido normal aunque sereno, se iluminó de una forma indescriptible. No hablo de un brillo como el de una linterna ni de un resplandor que pudiera engañar a mis ojos cansados. Era algo más profundo, una luz que no se veía solo con los ojos, sino que se sentía en el alma. Me quedé paralizado. Era como si la noche misma se hubiera abierto para dejar entrar una claridad que no pertenecía a este mundo, y en esa claridad supe quién era él, aunque no me lo dijera. Supe que no era un pasajero cualquiera, ni un extraño con buenas palabras. Supe que estaba frente a Jesús. No sé cómo explicarlo. Nunca lo había visto, y sin embargo lo reconocí al instante, como cuando uno escucha una canción vieja que jamás había escuchado, pero siente que ya la conocía de toda la vida. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. «Señor», susurré, con lágrimas que empezaban a arderme en los ojos. Él no necesitó confirmar nada. Simplemente extendió una mano y la puso sobre el respaldo del asiento delantero, como si el simple contacto con mi taxi fuera suficiente para llenar todo el espacio de paz. «No temas», dijo con dulzura. «Yo he estado contigo en cada noche de dolor, aunque creías que estabas solo. He escuchado cada palabra que no te atreviste a decir, cada súplica que guardaste en silencio. Yo estaba allí». Las lágrimas se me desbordaron. Lloraba como un niño, con sollozos que me sacudían el pecho. Había pasado años tragándome la angustia, disimulando frente a mi familia, aparentando que lo soportaba. Y en ese instante todo salió, todo lo que había guardado. «Yo ya no puedo más», le dije entre llanto. «Estoy cansado, Señor. No quiero seguir viviendo así». Él me miró con una compasión que no puedo describir. Era como si su mirada misma acariciara mis heridas. «Lo sé, pero lo que tú llamas final, puede ser un nuevo comienzo». Me quedé callado, con el corazón encogido. No entendía del todo, pero algo dentro de mí empezó a creer que lo imposible podía suceder. Respiré hondo, tratando de calmarme, y regresé mis manos al volante. Arranqué el taxi otra vez. Él no me dio direcciones, pero mis pies parecían saber a dónde ir. Manejé sin pensar, como guiado por algo más grande que yo. El silencio entre nosotros no era incómodo. Al contrario, era como si en ese silencio se estuviera escribiendo una verdad que yo apenas empezaba a descubrir. Mientras avanzábamos, noté que el dolor en mis riñones desaparecía más. Era como si las agujas invisibles que me atormentaban cada día se estuvieran retirando una por una. No quise emocionarme demasiado. No quise creer que fuera cierto, porque temía que solo fuera mi mente jugándome una broma cruel. Pero era real. Mi cuerpo se sentía diferente, más ligero. Miré por el retrovisor y lo vi otra vez, sentado con serenidad, como si la noche entera estuviera bajo su control. Sus ojos brillaban con esa calma infinita, y por un instante sentí que ya no estaba en mi taxi viejo y destartalado, sino en un lugar sagrado, un templo rodante en medio de la carretera oscura. No sabía qué iba a pasar después, pero algo dentro de mí ya había cambiado, y aunque aún no lo entendiera, presentía que esa noche no era una más en mi vida. Era el inicio de algo que jamás habría imaginado. El camino seguía extendiéndose frente a nosotros, solitario y oscuro, pero yo ya no lo veía igual. Todo se había transformado. Aquella carretera que antes me parecía interminable y llena de sombras, ahora tenía un aire distinto, como si cada curva y cada árbol a los costados fueran testigos silenciosos de lo que estaba ocurriendo dentro de mi taxi. El dolor en mi cuerpo, ese maldito tormento que había cargado por años, se desvanecía poco a poco. Al principio pensé que era solo un espejismo, una ilusión pasajera provocada por la emoción del momento, pero no era real. Pude sentir cómo la presión en mis riñones se reducía, cómo la fatiga que me hacía arrastrar los pies en cada jornada se disipaba como humo en el aire. Mi respiración, que solía ser pesada, se volvió más profunda y ligera. Quise convencerme de que no debía emocionarme, que tal vez era solo una noche buena, un respiro antes del siguiente golpe de la enfermedad. Pero entonces miré por el retrovisor, y lo vi a él.
Su semblante irradiaba esa paz inexplicable, esa serenidad que no se podía fingir. Y comprendí que aquello no era un simple alivio temporal. Algo más profundo estaba ocurriendo. Me animé a hablar, aunque la voz me salió quebrada. Señor, si realmente es usted, ¿por qué yo? ¿Por qué en mi taxi? ¿Por qué alguien como yo, que ya había perdido la fe? Él me miró con ternura, como un padre que comprende las dudas de su hijo. Porque tu corazón clamaba en silencio, y aunque tú creías que nadie escuchaba, yo sí escuché. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier diagnóstico médico. Era cierto, yo nunca había pedido ayuda en voz alta, me sentía ridículo orando, me sentía indigno de pedir un milagro, y sin embargo en mis noches de dolor, en esas madrugadas en que me retorcía en la cama para no despertar a mi esposa, yo hablaba en mi mente, en mi desesperación. No lo hacía de rodillas, ni en una iglesia, lo hacía con lágrimas contenidas y con rabia, y aún así él había escuchado. Seguí manejando, sin rumbo fijo. Mis manos ya no temblaban en el volante, mi respiración era más tranquila, y de pronto sentí que tenía que decirlo, que no podía guardármelo más. Yo ya me había rendido, pensé que no había salida para mí, me resigné a que mi familia me viera deteriorarme, a que mis hijos recordaran a un padre enfermo, incluso llegué a pensar que mi partida les haría menos daño que seguir viéndome sufrir. Lo confesé con vergüenza, con un nudo en la garganta. Nunca lo había dicho en voz alta, ni siquiera a mi esposa. Y sin embargo frente a él no podía esconder nada. Jesús asintió lentamente, como si cada palabra mía no fuera una revelación para él, sino simplemente una confirmación de algo que ya sabía desde siempre. Yo conozco cada lágrima que derramaste en silencio, dijo. Conozco cada pensamiento de cansancio, cada momento en que quisiste rendirte. Pero también conozco lo que guardas en lo más profundo de tu corazón, ese deseo de seguir luchando, esa esperanza que nunca se apagó del todo. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Solo manejaba, dejándome llevar por el camino y por sus palabras. Y fue entonces cuando algo aún más extraño ocurrió. Las luces de la ciudad desaparecieron por completo a nuestra espalda, y la carretera nos condujo hasta una colina solitaria. No recordaba haber tomado un desvío, ni siquiera sabía en qué parte exacta estábamos, pero no me importó. Detuve el taxi en un claro, y frente a nosotros se desplegaba un cielo abierto, inmenso, lleno de estrellas. Nunca había visto el cielo así, brillaba con una claridad imposible. Cada estrella parecía más cercana, como si la noche se hubiera vestido de gala solo para ese instante. Apagué el motor, el silencio nos envolvió, roto solo por el canto lejano de algunos grillos. Sentí que no estábamos allí por casualidad, que ese lugar era parte del plan. Jesús descendió lentamente del asiento trasero, no me pidió que lo acompañara, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. Abrí la puerta del conductor y mis pies tocaron la tierra húmeda del camino. Caminé hacia él, todavía con un leve miedo, pero también con un anhelo profundo. Se detuvo a unos pasos de mi taxi y me miró. La luz de la luna iluminaba su rostro de una manera que jamás había visto en otro ser humano. No había arrogancia en su mirada, solo un amor tan inmenso que me quebraba por dentro. Hijo, dijo con voz firme pero llena de dulzura, lo que llevas cargando no define quién eres. Tu enfermedad no es tu identidad, tu cansancio no es tu destino. Yo no vine a señalar tu dolor, vine a transformarlo. Mis rodillas flaquearon, sentí que no podía sostenerme, y caí sobre la tierra, sin importarme ensuciarme, sin importarme nada. Caí de rodillas y bajé la cabeza, mientras mis lágrimas caían sobre el suelo. No soy digno, alcancé a decir con la voz ahogada. Y entonces sentí algo que jamás había experimentado. Una mano suave, firme, se posó sobre mi hombro, y al instante un calor recorrió todo mi cuerpo. No era un calor físico como el de una fiebre, ni un escalofrío. Era un fuego interior que me abrazaba, que me sanaba desde lo más profundo. Los años de dolor, las noches interminables, las punzadas en mis riñones, todo se desvaneció en un solo instante. Era como si alguien hubiera arrancado de raíz esa enfermedad que me estaba consumiendo. No hubo gritos, no hubo espectáculo, solo silencio, estrellas brillando, y su presencia llenándolo todo. Me llevé las manos al abdomen, a la espalda, esperando sentir el dolor de siempre. Pero no había nada. Mi cuerpo estaba ligero, fuerte, como no lo había sentido en años. Me puse de pie lentamente, incrédulo, tocándome una y otra vez,
tratando de confirmar que aquello era real. Jesús me miró con esa misma calma y dijo: tu fe, aunque pequeña y escondida, fue suficiente. Ahora levántate y vive. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora no eran de desesperación sino de gozo. Quise hablar, darle las gracias, decirle algo que estuviera a la altura de lo que había hecho por mí, pero ninguna palabra era suficiente. Y mientras intentaba articular una frase, él simplemente sonrió y, con la misma serenidad con la que había llegado, comenzó a caminar colina abajo, perdiéndose poco a poco entre las sombras. Yo me quedé allí, de pie, con el corazón latiendo como nunca antes, con un cuerpo renovado y un alma completamente transformada. No sabía qué iba a pasar después, ni cómo iba a explicarle a mi familia lo que había vivido. Pero algo dentro de mí me decía que esa noche era solo el comienzo de un testimonio que jamás podría callar. Me quedé inmóvil durante varios minutos, mirando el horizonte oscuro donde la silueta de aquel hombre se había desvanecido. Sentía el aire frío de la madrugada acariciándome el rostro, pero dentro de mí ardía un fuego indescriptible. No era una llama que consumía, era una luz que daba vida, y allí en medio del silencio comprendí que algo irreversible había sucedido. Me toqué el cuerpo una y otra vez, buscando el rastro de ese dolor que me había perseguido como una sombra implacable. Nada, el dolor no estaba. Moví mis brazos con fuerza, como si quisiera poner a prueba la resistencia de mis huesos y músculos. Di un salto torpe, corrí unos pasos en círculo, respiré hondo hasta llenar mis pulmones de aire fresco. Era real, era demasiado real para ser un sueño. No podía contener las lágrimas. Pero ya no eran las lágrimas amargas de antes, esas que escondía en la oscuridad para que nadie me viera débil. Ahora eran lágrimas de alivio, de gratitud. Lágrimas que parecían lavar años de frustración acumulada. Regresé a mi taxi con las piernas todavía temblorosas, pero no por enfermedad, sino por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Abrí la puerta, me senté en el asiento del conductor y puse las manos sobre el volante. Me quedé allí mirando mis propios dedos, notando que ya no tenían ese leve temblor que siempre aparecía cuando la fatiga me dominaba. Era como si tuviera manos nuevas. Encendí el motor, y el rugido familiar del vehículo me devolvió de golpe a la realidad cotidiana. El mundo seguía allí afuera, indiferente, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo era distinto. Comencé a conducir de vuelta hacia la ciudad. El camino ya no parecía lúgubre. Las sombras de los árboles se movían al ritmo del viento, y las estrellas aún brillaban con intensidad en lo alto. Cada farola, cada curva, cada señal de tránsito me parecían diferentes, como si los estuviera viendo por primera vez. En mi mente se agolpaban miles de pensamientos. ¿Cómo le contaría esto a mi esposa? ¿Cómo miraría a mis hijos a los ojos y les diría que su padre ya no estaba enfermo, que un milagro lo había transformado todo? ¿Me creerían? ¿O pensarían que había enloquecido en medio de la carretera? El volante se me hizo pesado por un momento, no por debilidad sino por el peso de la responsabilidad. Ya no era solo mi vida la que había cambiado. Ahora cargaba con un testimonio que podría encender o apagar la fe de quienes me rodeaban. Mientras conducía, recordé las palabras de los médicos. Recordé las miradas de lástima, los diagnósticos fríos, las veces que me dijeron que lo mejor que podía hacer era aceptar la enfermedad y aprender a convivir con ella. Recordé también las noches en que mi esposa creía que dormía y yo me doblaba en silencio, con el cuerpo ardiendo por dentro. Todo eso había quedado atrás en un instante. Y entonces me di cuenta, no era solo un milagro físico, era una oportunidad para empezar de nuevo. Llegué a la ciudad cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar. Las calles estaban vacías, apenas uno que otro camión repartidor y algunos transeúntes madrugadores. El cielo pasaba de un negro profundo a un azul grisáceo, y poco a poco los edificios iban recibiendo los tonos dorados del sol. Estacioné el taxi frente a mi casa. Lo miré unos segundos antes de bajar. Nunca había pensado que ese viejo auto, con sus asientos desgastados y su motor caprichoso, sería testigo de algo tan sagrado. Sonreí sin poder evitarlo. Ese taxi ya no era solo mi herramienta de trabajo, ahora era el lugar donde había encontrado a Jesús. Abrí la puerta de mi casa con cautela. No quería despertar a mi familia de golpe. Avancé en silencio por el pasillo, y me detuve frente a la habitación de mis hijos. Abrí apenas la puerta y vi sus pequeñas figuras durmiendo profundamente, respirando con calma. Me acerqué despacio y los observé, con una ternura que me llenaba el pecho.
Pensar que había temido no verlos crecer, que había imaginado un futuro donde no estaría para ellos, y ahora los miraba sabiendo que sí estaría. Fui a mi habitación y allí estaba mi esposa, dormida con el rostro apacible. Me arrodillé junto a la cama y la contemplé como si también la estuviera viendo por primera vez. Había soportado tanto a mi lado las crisis, las visitas al hospital, los momentos en que yo caía en la desesperación, siempre firme, siempre cuidándome. No la desperté, solo me incliné y la besé suavemente en la frente. Gracias, susurré en voz baja, pero no solo a ella, sino también a Dios, a la vida, a todo lo que me había traído hasta ese punto. Me quedé allí, sentado en la oscuridad de la habitación, con el corazón latiendo fuerte, repasando cada instante de lo que había sucedido. Era imposible dormir. La emoción me desbordaba. Las horas pasaron, y finalmente la escuché moverse en la cama. Despertó con gesto somnoliento, y cuando me vio allí sentado, se sorprendió. ¿No dormiste nada?, preguntó frotándose los ojos. No, respondí y mi voz se quebró. No podía. Ella frunció el ceño, preocupada. Estaba acostumbrada a verme agotado, pero no a verme así, con esa mezcla de euforia y calma. Se incorporó un poco y me miró fijamente. ¿Qué pasó?, preguntó con un tono serio. Quise contárselo todo de golpe, pero no pude. No encontraba las palabras. ¿Cómo le explicaba que había tenido a Jesús en el asiento trasero del taxi? ¿Cómo le decía que había sentido una mano sanadora sobre mi hombro, y que ahora mi cuerpo estaba libre de todo dolor? Tomé aire y empecé con lo más simple. Ya no siento nada. Ella me miró confundida. ¿Cómo que nada? El dolor, dije tocándome el abdomen y la espalda. No está, no queda nada. La expresión de su rostro cambió lentamente, de la sorpresa a la incredulidad. Se acercó de inmediato, me tocó la frente, luego el pecho, como si quisiera confirmar que no estaba diciendo locuras. ¿Qué hiciste?, preguntó casi en un susurro. La miré a los ojos, y en ese instante supe que tenía que decirle la verdad, aunque sonara imposible. Lo llevé en mi taxi, dije con voz baja pero firme. Lo recogí anoche en la carretera. Era Jesús. Su boca se entreabrió, incapaz de articular palabra. El silencio entre nosotros se llenó de una tensión indescriptible. Ella buscaba en mis ojos algún rastro de broma, de delirio, pero lo único que encontró fue la certeza más absoluta que había sentido en toda mi vida. No supe cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez minutos, pero finalmente ella dejó escapar un suspiro profundo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Jesús, repitió casi sin voz. Asentí. Y en ese gesto estaba todo lo que no podía poner en palabras. Mi esposa no decía nada, solo me miraba con esos ojos grandes, que tantas veces habían sabido leerme el alma, incluso cuando yo trataba de ocultarle mis pensamientos. Pero esa vez no había nada que ocultar. Todo estaba ahí, desnudo, evidente, imposible de disfrazar. Explícame, logró decir al fin, con la voz temblorosa. ¿Cómo fue? Me acomodé en la cama, frente a ella, y traté de ordenar los recuerdos, aunque en realidad todo me venía en imágenes que se atropellaban unas a otras. Le conté cómo lo había visto en la carretera, cómo había subido al taxi, cómo su presencia llenó el auto de una paz indescriptible. Le relaté cada palabra, cada silencio, cada instante en el que sentí que mi cuerpo era tocado por una fuerza que no venía de este mundo. Mientras hablaba ella no paraba de llorar, pero no era un llanto de miedo. Era un llanto de alguien que empieza a comprender lo incomprensible. Se llevaba las manos al rostro, sacudía la cabeza y luego me miraba otra vez, buscando la mínima señal de mentira, pero no la encontró, porque yo tampoco podía inventar algo así. Cuando terminé, un silencio profundo se instaló en la habitación. Era como si incluso los sonidos de la calle se hubieran detenido para no interrumpirnos. Ella respiró hondo varias veces, y finalmente me tomó la mano con fuerza. «Quiero creerte», dijo en voz baja. «De verdad quiero». Le sonreí. «No tienes que creerme a mí», respondí. «Solo mírame. Mira lo que soy ahora». Entonces me levanté de golpe, algo que hacía semanas me era imposible. Caminé por la habitación con pasos firmes, flexioné las rodillas, levanté los brazos, giré sobre mí mismo. Mi cuerpo estaba ligero, libre, como si hubiera rejuvenecido 20 años en una noche. Ella se llevó las manos a la boca, soltando un sollozo ahogado. Se levantó de la cama y me abrazó con una fuerza que nunca antes me había dado,
como si temiera que me desvaneciera en cualquier momento. Yo la rodeé con mis brazos, sintiendo su corazón acelerado contra mi pecho. «Es un milagro», susurró entre lágrimas. «Un verdadero milagro». Nos quedamos abrazados largo rato, hasta que escuchamos ruidos en el pasillo. Los niños se habían despertado, y entonces me invadió un pensamiento: ¿cómo les contaría? ¿Qué palabras usaría para que comprendieran que su padre ya no estaba enfermo? Entraron a la habitación con la inocencia de quien empieza un día más. Se lanzaron sobre mí, como siempre lo hacían, pero esta vez no sentí el peso de sus cuerpos como una carga dolorosa. Los levanté en brazos sin esfuerzo, haciéndolos girar en el aire. Se rieron a carcajadas, y mi esposa me miraba con una mezcla de asombro y emoción. «Papá está bien», les dije, mientras lo sostenía contra mi pecho. «Papá ya no está enfermo». Ellos me miraron con ojos grandes, sin entender del todo. Para ellos yo siempre había sido papá, incluso con mi enfermedad. No tenían la medida exacta de lo que aquello significaba, pero sí notaron la diferencia. Notaron mi energía, mi sonrisa, mi fuerza, y eso fue suficiente para que se unieran al abrazo, felices, sin hacer más preguntas. Pasamos la mañana entre risas y lágrimas. Era como si la casa entera respirara un aire nuevo, pero en medio de esa felicidad, una duda se abrió paso en mi mente. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Guardar silencio y vivir el milagro en privado, o compartirlo con el mundo? La respuesta vino sola. Sin esfuerzo yo no podía callar. No después de lo que había visto y sentido. Decidí salir a la calle, no como un taxista más, sino como un hombre que había sido tocado por la mano de Dios. Y lo primero que hice fue encender de nuevo el motor del taxi. Tenía que volver a la carretera. No sabía por qué, pero sentía que debía hacerlo, como si algo me llamara otra vez hacia allí. Mi esposa me acompañó hasta la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó, con un dejo de preocupación. «Necesito volver», le dije. «Necesito entender más». Ella me miró con miedo, como si pensara que podía perderme de nuevo. Pero luego asintió. «Ve», susurró, «solo, vuelve conmigo después». La besé en la frente y salí. El sol ya estaba alto, iluminando cada rincón de la ciudad, pero yo conducía como si atravesara un mundo distinto. Los semáforos, los peatones, los autos que pasaban a mi lado, todo era parte del mismo escenario que conocía de memoria, pero al mismo tiempo todo parecía más nítido, más vivo. Volví al tramo de carretera donde lo había recogido, reduje la velocidad, como si esperara verlo aparecer de nuevo. Miraba a los lados, a los árboles, al asfalto, a cada detalle que pudiera darme una pista, pero no estaba. Me estacioné en el mismo punto y apagué el motor. El silencio me envolvió. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de sentir de nuevo esa presencia, y aunque no lo vi físicamente, sentí que estaba allí, no con los ojos, sino con el corazón. Me quedé largo rato en ese lugar, en comunión con el recuerdo de lo vivido, y mientras estaba allí, comprendí algo que me estremeció. Lo importante no era que volviera a verlo, sino lo que había hecho conmigo. Me había sanado, me había devuelto la vida, y ahora me correspondía a mí hacer algo con ese regalo. De regreso a la ciudad, las dudas comenzaron a asaltarme. ¿Quién me creería? ¿Qué dirían mis colegas taxistas si les contaba que había tenido a Jesús en el asiento trasero? ¿Qué pensarían mis vecinos? ¿Se burlarían de mí? ¿Dirían que había enloquecido? Pero al mismo tiempo, dentro de mí había una voz que me decía: «No temas, habla, da testimonio». Y esa voz era más fuerte que cualquier miedo. Cuando llegué a la estación de taxis, mis compañeros me recibieron con las bromas de siempre. Yo sonreía, pero en mi interior hervía la necesidad de compartir lo sucedido. Me senté con ellos, tomé un café, y después de unos minutos de charla banal, solté la frase que cambió el tono de la conversación. «Anoche tuve un encuentro con Jesús». Se rieron, claro. Pensaron que era otra de mis historias para matar el tiempo, pero cuando vieron que mi expresión no cambiaba, que lo decía con absoluta seriedad, el silencio se impuso poco a poco. Les conté todo, cada detalle. Algunos me miraban con escepticismo, otros con incomodidad, otros con interés genuino. Uno de ellos incluso me interrumpió. «¿Y de verdad crees que fue él?». Lo miré directo a los ojos y respondí sin dudar: «No lo creo, lo sé». La conversación terminó en un murmullo de comentarios, unos incrédulos, otros inquietos, pero yo ya no necesitaba convencer a nadie. Lo que había vivido estaba grabado en mi carne, en mis huesos, en mi alma.
Esa noche, al regresar a casa, sentí que mi vida había cambiado para siempre, no solo porque ya no estaba enfermo, sino porque ahora cargaba con una misión: contar lo que me había sucedido, aunque me costara incomprensión o burla. Mi esposa me esperaba con los niños. Me abrazó en la puerta, como si con ese gesto quisiera protegerme del mundo. Yo le sonreí, acaricié su rostro y le dije: esto apenas empieza. No pasaron muchos días antes de que la noticia corriera por todo el barrio. No sé cómo sucedió exactamente, porque yo no había salido a anunciarlo en las plazas ni mucho menos. Pero las cosas de Dios se mueven rápido, como el viento que nadie ve y sin embargo todos sienten. Al principio fueron mis vecinos los que comenzaron a notar el cambio. Me vieron cargar bolsas en el mercado sin ayuda. Me vieron correr tras mis hijos en el parque. Me vieron manejar mi taxi horas seguidas sin detenerme por el dolor. Las miradas eran siempre las mismas. Primero incredulidad, luego sorpresa, después la pregunta inevitable: ¿y tu enfermedad?, me decían. Yo sonreía, los miraba con calma, y respondía lo único que podía responder: ya no la tengo. Algunos no lo creían, pensaban que era un tratamiento milagroso o un error médico. Otros, sin embargo, me escuchaban en silencio, con una mezcla de respeto y temor. Y yo sabía por dentro que no debía dar explicaciones médicas ni científicas. El milagro no necesitaba demostraciones. El milagro se mostraba por sí solo, en mi vida, en mi cuerpo, en mi paz. Pero pronto la historia empezó a hacerse más grande. No faltó quien dijera que yo había visto a un hombre vestido de blanco en la carretera, que había subido a mi taxi y que desde esa noche todo cambió. Y aunque algunos adornaban la historia con detalles que yo jamás conté, no me molestaba, porque en lo esencial tenían razón. Mi esposa, que al inicio había guardado silencio, empezó también a compartir lo que había visto con sus propios ojos, que me había levantado de la cama con fuerzas renovadas, que había jugado con los niños como no lo hacía en meses, que el dolor simplemente se había ido. Ella hablaba con la pasión de una mujer que había recuperado a su esposo, y su testimonio era tan fuerte como el mío. Un día, mientras esperaba pasajeros en la estación de taxis, un hombre se me acercó. Era delgado, con mirada cansada, y me pidió que lo llevara a un hospital. Subió al auto, y mientras lo conducía, me contó que estaba enfermo, que los médicos le habían dicho que no había mucho por hacer. Y ahí, en ese instante, algo se encendió dentro de mí. No sabía cómo, no sabía por qué, pero sentí que no podía quedarme callado. Le conté lo que me había pasado, le hablé de la noche en la carretera, de la presencia que había cambiado mi vida. Él me miraba con ojos grandes, incrédulo, pero a la vez hambriento de esperanza. ¿Y tú crees que él también podría ayudarme?, preguntó al final, con voz quebrada. Le respondí sin dudar: no lo creo, lo sé. Lo dejé en el hospital, pero antes de que bajara del taxi, puse mi mano sobre su hombro y cerré los ojos un instante. No recé un discurso largo ni usé palabras complicadas. Solo dije: Señor, así como me diste vida a mí, dale vida a él. Cuando abrí los ojos vi que el hombre lloraba. No sé qué sucedió después con él, porque no volví a verlo, pero supe que algo había empezado en su interior. A partir de entonces, no dejé de compartir lo vivido, a mis pasajeros, a mis colegas, a quienes quisieran escucharme, y también a quienes no, porque entendí que no se trataba de convencer, sino de dar testimonio. El resto no dependía de mí. Claro que no todos reaccionaban bien. Algunos me miraban como si estuviera loco, otros se reían a carcajadas, otros me decían que seguramente había sido un sueño, pero nada de eso lograba moverme, porque yo conocía la verdad, la llevaba escrita en cada latido de mi corazón, en cada paso firme que daba, en cada mañana en la que me levantaba con fuerzas renovadas. Hubo noches en que me quedaba solo, en silencio, preguntándome por qué yo, por qué me había escogido a mí, un simple taxista, con mis pecados, mis errores, mis dudas, por qué no a alguien más preparado, más digno, más fuerte. Pero en lo profundo de mi alma, entendía que la respuesta era sencilla, porque Dios no elige a los perfectos, Dios perfecciona a los que elige. Una tarde, mientras conducía sin rumbo fijo, sentí la necesidad de volver a ese mismo tramo de carretera donde todo había comenzado. Detuve el taxi, bajé y caminé por el asfalto. El viento soplaba fuerte, y por un momento creí escuchar en el aire aquella misma voz que me había hablado aquella noche: no temas, da testimonio. Me arrodillé allí mismo, en medio de la nada, y lloré, no de tristeza, sino de gratitud. Porque había comprendido que mi vida no me pertenecía ya,
Mi vida era un regalo que debía compartirse, una llama que debía encender a otros. Hoy cada vez que me siento al volante no lo hago solo como taxista. Manejo con la certeza de que cualquier persona que suba a mi auto puede estar necesitando escuchar lo que yo escuché, sentir lo que yo sentí. Y en cada mirada, en cada historia, busco ese reflejo de lo divino que aquella noche se cruzó conmigo en la carretera. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero lo que sí sé es que lo que sucedió aquella noche no fue solo para mí, fue para que otros también crean, para que otros sepan que Jesús sigue caminando entre nosotros, en silencio, en lugares donde nadie lo espera, en momentos donde todo parece perdido. Y si me preguntan si aún espero volver a verlo físicamente, les respondo lo mismo que me digo cada día: no lo necesito, porque desde esa noche, lo llevo conmigo, no en la memoria, sino en la carne, en el alma, en cada respiración. Soy un hombre nuevo, un taxista común que fue tocado por lo eterno, y aunque muchos jamás lo entiendan, yo sé lo que viví. Y esa certeza es suficiente para toda mi vida. Gracias por acompañarme en este relato. Si crees que Jesús todavía obra milagros, comparte este video para que más personas lo sepan, y no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando testimonios que fortalecen la fe y nos acercan a Dios.